Hay acontecimientos que ponen nuestro mundo patas arriba, especialmente cuando se trata de niños y seres queridos. Más inquietante aún es darse cuenta de que el verdadero responsable de estos acontecimientos todavía se encuentra en algún lugar entre la gente común. El 12 de mayo de 2005, Arthur Hobbs y su hijo Jerry salieron a buscar a su nieta en el parque local Beulah, situado cerca de su casa, un lugar de encuentro popular para los niños del vecindario. El día de la madre, Laura Hobbs, de 8 años, y su mejor amiga Crystal Tobias, de 9 años, decidieron dar un pequeño paseo en bicicleta. Prometieron volver en 1 hora, pero desaparecieron sin dejar rastro. Los familiares buscaron casi toda la noche. Cerca de la casa, en este parque, había un barranco profundo rodeado por un sendero. Por la mañana, el padre y el abuelo de Laura encontraron su bicicleta. Sin embargo, de Laura no había ni rastro. Unas horas más tarde, a unos cientos de metros de donde se encontró la bicicleta, el padre y el abuelo notaron algo inusual en el suelo en la tenue luz de la mañana. Algo irreversible había sucedido. Cuando se acercaron a ese lugar, sus peores temores se confirmaron. Todo indicaba que este terrible momento había durado dolorosamente. Laura, de 8 años, y su mejor amiga Crystal, de 9 años, vivían cerca de un pintoresco parque. El sendero del bosque pasaba muy cerca de sus casas en la pequeña ciudad de Zion, en el estado de Illinois, donde vivían unas 20,000 personas. Los trágicos acontecimientos conmocionaron profundamente a los habitantes. La sociedad exigía respuestas y justicia, pero nadie podía imaginar lo extraordinario que se volvería este caso. La policía estaba bajo la atenta observación del público. Los investigadores hacían todo lo posible para recopilar información y tranquilizar a los ciudadanos preocupados. Unos días después del incidente, el jefe de la Unidad Especial de Investigación del Condado de Lake anunció que había un primer sospechoso. Para entonces, los investigadores ya habían hablado con Jerry Hobbs, quien estaba relacionado con el caso por ser el padre biológico de Laura. Fue invitado a un interrogatorio el mismo día que las encontraron. El comportamiento del hombre pareció inusual a las fuerzas del orden. Al revisar la base de datos, se descubrió que Jerry había sido liberado de una prisión de Texas hace apenas un mes y que su pasado estaba marcado por numerosos conflictos con la ley. En este corto tiempo, había logrado reunirse con su familia y mejorar las relaciones con su esposa e hijos. Las huellas en la escena del crimen indicaban la acción de una persona totalmente desprovista de humanidad. La investigación reveló que ambas niñas habían sufrido múltiples heridas con un objeto afilado y también se encontraron señales de impacto físico. El informe médico documentó 31 marcas de un objeto afilado, principalmente en la parte superior del torso. Se encontraron marcas similares en ambas niñas. En las manos de Laura, los expertos encontraron marcas defensivas, lo que indicaba su desesperada resistencia. Los expertos se vieron especialmente afectados por el carácter de las lesiones descubiertas. Concluyeron que la persona responsable había actuado consciente y metódicamente, eligiendo los puntos de impacto para prolongar el sufrimiento. Cuando los investigadores se enteraron de la reciente liberación del padre de Laura, inmediatamente se convirtió en sospechoso. El hombre negó categóricamente cualquier participación en los hechos. Los investigadores pasaron muchas horas con él para descubrir la verdad. A partir de sus declaraciones, reconstruyeron los eventos de aquel día fatídico. Después de largas conversaciones, los investigadores obtuvieron una confesión grabada. Según su relato, Jerry y su esposa Sheila regresaron a casa el domingo alrededor de las 3 de la tarde. En ese momento, sus 4 hijos se divertían con cometas junto al lago. Laura se acercó a sus padres y pidió permiso para ir en bicicleta con su amiga. Aunque todavía estaba bajo supervisión doméstica por haber tomado $40 de su madre sin permiso, Sheila decidió hacer una excepción. Jerry estaba en contra de esta decisión. A pesar de las objeciones de su marido, la madre mantuvo su opinión.
y el padre decidió no causar problemas. Laura pudo salir con la condición de regresar en 1 hora, pero no apareció a la hora acordada. Al principio, los padres no se preocuparon especialmente y asumieron que las amigas estaban simplemente absortas en el juego y habían olvidado la hora. Esperaron pacientemente a que los niños regresaran. Sin embargo, cuando cayó la noche y Laura aún no había regresado, la preocupación comenzó a crecer. Jerry salió a buscar a su hija por el sendero familiar para tener una seria conversación sobre la obediencia. Según su relato, fue al lugar donde los niños solían pasar el tiempo, moviéndose por un camino de tierra. Allí, efectivamente encontró a Laura y Crystal que jugaban despreocupadamente sin pensar en absoluto en las reglas de los padres. Jerry no pudo contener sus emociones. Anunció el regreso inmediato de su hija y una próxima conversación seria. Tenía la intención de llevarse a Laura y le dijo a Crystal que fuera con sus padres, pero las dos mostraron una terquedad inesperada y se negaron a obedecer. Entonces, el hombre declaró con insistencia que el juego debía terminar ahora y que era hora de volver a casa. Laura respondió con insolencia, tras lo cual el padre intentó sujetarla del brazo. Laura comenzó a resistirse y exigió que la soltara. Crystal se unió a la protesta e insistió en que dejara en paz a su amiga. Mientras Jerry seguía manteniendo su posición, Crystal inesperadamente sacó una navaja y le ordenó que soltara a Laura. En un momento de confusión, Laura clavó sus dientes en la mano de su padre, y éste, abrumado por la ira, usó la fuerza, haciendo que Laura cayera al suelo. Crystal corrió en su defensa, pero el adulto la desarmó sin dificultad. La amiga de su hija lo atacó. En ese momento, Jerry utilizó un arma blanca. Luego fue hacia su hija que intentaba defenderse, pero no pudo resistir. Los investigadores estaban convencidos de la participación del detenido en el incidente. En particular, describió detalles del incidente que solo un participante directo podía conocer. Los investigadores tenían razones válidas para sus sospechas, considerando sus conflictos anteriores con la ley. Jerry Hobbs nació en 1970. No completó sus estudios y dejó la escuela después del 8º grado. El joven tenía un carácter incontrolable, lo que regularmente lo metía en problemas. Las primeras infracciones graves por las que el joven fue considerado responsable se cometieron en 1990. En ese momento, Jerry fue encarcelado por primera vez durante varios meses en una institución penitenciaria en Texas. Sus actos ilegales incluían la posesión de sustancias prohibidas y repetidos intentos de apropiación de bienes ajenos. En agosto de 2001, ocurrió un incidente con su esposa. En ese momento, Jerry y Sheila vivían en un parque de casas rodantes en Texas. Surgió una discusión entre ellos que se convirtió en un altercado. 3 vecinos intentaron intervenir. Esto enojó tanto a Jerry que agarró una herramienta eléctrica y persiguió a estas personas por el parque de casas rodantes. Solo pudieron detenerlo cuando uno de los hombres usó una herramienta de jardín. En pocos minutos, los agentes del orden llegaron a la escena y lograron controlar la situación. Por sus acciones, el hombre fue acusado de lesiones corporales graves con circunstancias agravantes. El juez impuso una sentencia suspendida de 10 años. Sin embargo, nunca se presentó a las reuniones obligatorias con el oficial de libertad condicional. Este incumplimiento de las condiciones llevó a la revocación de la libertad condicional. Más tarde, el hombre fue encarcelado. Pasó allí 18 meses. Inmediatamente después de su liberación se subió a un autobús y se dirigió a Zion, donde vivía su familia. Jerry llegó a la casa de los padres de Sheila, donde encontró a su esposa y 4 hijos. Laura y 2 niños eran sus hijos biológicos, mientras que el mayor era del primer matrimonio de Sheila. Jerry dejó atrás todos los desacuerdos y creyó sinceramente en un nuevo comienzo para la familia. Durante su ausencia, había reconsiderado muchas cosas y soñaba con empezar de nuevo. A pesar de su complicado pasado,
Sheila aún albergaba sentimientos cálidos hacia Jerry. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Solo un mes después de su reunión, llegó aquel día de la madre que lo cambió todo. Por todas partes, la gente organizaba picnics con barbacoas y creaba una atmósfera animada y pacífica. Hasta ese día, nada malo había sucedido en esta zona, y los padres dejaban que sus hijos jugaran despreocupadamente afuera. En este misterioso caso, no hubo testigos oculares del incidente. Después de obtener una confesión, Jerry fue puesto bajo custodia sin posibilidad de fianza. Pasó más de 2 años en aislamiento mientras la fiscalía desarrollaba su estrategia de acusación y se preparaba para las audiencias. Durante la investigación, salieron a la luz contradicciones e inconsistencias inexplicables. En particular, el relato de Jerry planteaba muchas preguntas. Era difícil imaginar que escolares de 8 a 9 años llevaran un cuchillo y atacaran a un adulto. También era desconcertante que las escolares se negaran a ir a casa después de que el padre las viera vagando tarde en la noche sin supervisión. Parecía extraño que no tuvieran miedo de estar en la calle tan tarde. Toda la historia parecía inverosímil. Los técnicos forenses encontraron en la escena rastros biológicos pertenecientes a un hombre desconocido cuyos datos no estaban en la base de datos de la policía. Además, la naturaleza de estas pruebas indicaba claramente que la confesión paterna no podía ser verdadera. Pero por alguna razón, los investigadores no se inquietaron por estos hechos. Desarrollaron su propia teoría y supusieron que los rastros extraños aparecieron porque era una zona concurrida. Por supuesto, tal explicación parecía totalmente ilógica. A pesar de las declaraciones dudosas, la fiscalía estaba convencida del éxito. Tenían la confesión de Jerry, información sobre sus delitos anteriores, por lo que el resultado del juicio parecía predeterminado. Los datos periciales se mantuvieron bajo sello. Los protocolos de interrogatorio fueron suficientes para convencer al jurado. El padre de Laura fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad anticipada. La situación dio un giro inesperado en el año 2009 en Arlington, estado de Virginia. Aquí vivía Amanda Snell, una soldado de 20 años. El 13 de julio de 2009, no se presentó a su servicio en Fort Myer. Sus superiores se inquietaron. Una ausencia no anunciada del trabajo no correspondía en absoluto a su carácter. El mando decidió verificar el estado de la empleada y envió a algunos de sus camaradas al hogar de oficiales. Al llegar al lugar, los oficiales golpearon la puerta. Tocaron el timbre e intentaron contactarla por teléfono móvil. Sin embargo, la joven no respondió. Al notar que la puerta no estaba cerrada con llave, entraron. Lo primero que causó preocupación: los documentos personales y la cartera estaban en su lugar. Los soldados notaron inmediatamente un olor extraño. En el dormitorio descubrieron rastros de un incidente y señales de que alguien había buscado objetos de valor. Encontraron a Amanda en el armario. El estado de la joven indicaba que había sido tratada con extrema crueldad. El examen médico reveló que el incidente había ocurrido aproximadamente 2 días antes del descubrimiento. En la escena, los investigadores encontraron numerosas pruebas, incluyendo rastros biológicos en la funda de la almohada. Las fuerzas del orden constataron que habían desaparecido objetos personales. En la habitación se encontraron huellas de zapatos que indicaban la presencia de una persona extraña. Dado el terreno cerrado, los expertos supusieron que la persona involucrada en el incidente tenía acceso al objeto y servía allí. Los expertos identificaron el modelo de zapato como Nike Air Force One. Estas zapatillas estaban muy extendidas entre el personal de la base, lo que dificultaba acotar la búsqueda. La búsqueda continuó sin resultados durante varios meses. El 27 de febrero de 2010, ocurrió un incidente inquietante a 5 kilómetros de la base donde trabajaba Amanda, en el distrito de Arlington. Temprano en la mañana, 2 estudiantes de maestría regresaban a su apartamento alquilado después de una noche con amigos. En la puerta de entrada,
se encontraron con un desconocido que las obligó a entrar al apartamento bajo amenaza de un objeto similar a un arma. En el apartamento, restringió su libertad de movimiento con cables eléctricos. El desconocido forzó a una de las jóvenes a subir a su vehículo y la llevó a un lugar desierto fuera de la ciudad. Allí cometió actos ilegales, durante los cuales la víctima perdió el conocimiento. El perpetrador la dejó indefensa en el bosque nevado. No había contado con que ella recuperaría la conciencia después del incidente. Cuando recobró el conocimiento, encontró la fuerza para arrastrarse hasta la carretera, donde un conductor atento la notó. Llamó pidiendo ayuda. La estudiante, con hipotermia severa, fue inmediatamente trasladada a un centro médico. Para entonces, su amiga ya había logrado contactar por sí misma a las fuerzas del orden. Los médicos informaron con alivio que su estado no causaba serias preocupaciones. Después de su recuperación, se dirigió inmediatamente a la comisaría de policía, donde proporcionó información importante a los investigadores. Su descripción detallada de la apariencia del agresor y su vehículo fue crucial. Según sus declaraciones, se trataba de un hombre de baja estatura de origen latinoamericano con el rostro bien afeitado, que se desplazaba en una camioneta plateada. Los investigadores notaron inmediatamente similitudes con el incidente que había ocurrido con Amanda. La policía también tenía rastros biológicos dejados por el perpetrador. Esa misma noche, los oficiales arrestaron a una persona que coincidía exactamente con las características descritas. De acuerdo con la legislación del estado de Virginia, se le tomó inmediatamente material biológico para análisis. En su vehículo se encontraron el carnet de estudiante de la víctima y uno de sus pendientes, estableciendo así un vínculo entre el sospechoso y el incidente. El detenido fue puesto en prisión preventiva hasta el inicio del juicio. El análisis de ADN realizado y su comparación con la base de datos llevaron a un descubrimiento inesperado. Estos rastros genéticos también se habían encontrado en el caso de dos escolares, Laura y Crystal, en la ciudad de Zion, en 2005. En ese momento, el sospechoso efectivamente vivía en esa área. Acababa de cumplir 16 años y asistía a la escuela secundaria. Los investigadores quedaron conmocionados al descubrir que el joven, Jorge Torres, era un amigo cercano del hermano mayor de Crystal. La investigación de este incidente ayudó a descubrir un grave error judicial. Jerry, el padre de Laura, estaba en prisión por actos con los que no tenía nada que ver. 2 semanas después de que los resultados de las pruebas de ADN identificaran a Jorge como el verdadero responsable del incidente con las dos escolares, todos los cargos contra Jerry fueron retirados. El verdadero culpable llevó una vida normal todo este tiempo, lo que le permitió cometer otro ataque que, afortunadamente, pudo ser impedido. Después del incidente con las escolares, Jorge terminó la escuela con éxito. Algunos meses después, se unió al cuerpo de marines. Los investigadores sospechaban que así intentaba escapar de las consecuencias de sus actos. El cuerpo de marines era una división importante de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Probablemente esperaba expiar sus actos ante la sociedad de esta manera. Ahora los investigadores tenían que examinar su posible participación en otros casos similares. Durante este tiempo, Jorge en custodia intentaba activamente influir en la situación. Comenzaron a ocurrir eventos inexplicables en la vida de las personas que podían testificar en el caso de Laura y Crystal, así como en el caso del ataque a las estudiantes de doctorado. Los investigadores no lograron descubrir el modus operandi de Jorge. Además de los resultados del análisis de ADN, se necesitaban pruebas adicionales de su participación en la desaparición de las escolares. La dirección decidió utilizar un informante entre los reclusos y ofreció una reducción de sentencia a cambio. La elección recayó en un ex restaurador que cumplía condena por fraude financiero. Aceptó voluntariamente la oferta de cooperación. En 7 días,
Fue equipado con un equipo especial de grabación para registrar las conversaciones con Jorge. Para sorpresa de las fuerzas del orden, el sospechoso contó una historia completamente diferente a la esperada. Comenzó a hablar de un incidente con Amanda, que servía en una base militar. Según sus palabras, entró temprano en la mañana en el alojamiento de Amanda para cometer un robo. Cuando ella se despertó y lo vio, se paralizó de miedo. Él aprovechó el momento y la sometió, temiendo que pudiera identificarlo y reportarlo a las autoridades. Describió sus acciones con una inquietante indiferencia, incluso con un toque de presunción, lo que provocó náuseas en el informante. Después, ocultó las pruebas en el armario para retrasar el descubrimiento. Según las observaciones del informante, su forma de narrar recordaba al comportamiento de una persona con graves trastornos psicológicos. Después de recibir estas declaraciones, las autoridades de investigación reabrieron la investigación del caso de Amanda. Resultó que, en el momento del incidente, Jorge efectivamente servía junto con la víctima y vivía en la habitación contigua del mismo pasillo. Durante el registro de su habitación, se descubrieron un arma y una computadora con material prohibido. Los investigadores también encontraron sus Nike Air Force One, cuyo perfil de suela coincidía con las huellas encontradas en el caso de Amanda. El análisis de ADN confirmó la participación del sospechoso. Los investigadores examinaron cuidadosamente las posibles conexiones de Jorge con casos similares, pero no pudieron encontrar más pruebas. El juicio en el caso de la estudiante de doctorado que sobrevivió al encuentro con el agresor comenzó en diciembre de 2010. Fue declarado culpable en varios cargos: privación de libertad, agresiones graves e intento de lesiones corporales de primer grado. El tribunal impuso una sentencia de cadena perpetua. Este fue solo el primero de una serie de juicios. El juicio en el caso de Amanda Snell comenzó en el año 2014, después de que la Fiscalía presentara la declaración grabada de Jorge del dispositivo de escucha y los resultados del análisis de ADN. El jurado apoyó unánimemente la acusación. A finales de mayo del mismo año, el tribunal impuso la pena máxima. A mediados de noviembre, fue trasladado al condado de Lake en el estado de Illinois para participar en el juicio en el caso de Laura y Crystal. A pesar del veredicto ya dictado, el fiscal consideró necesarias estas audiencias en memoria de las víctimas y sus familiares. El juicio no comenzó hasta mediados de septiembre de 2018. El acusado decidió declararse culpable. Renunció a un juicio y confesó su participación en la desaparición de 2 escolares. Por cada acto, el tribunal impuso una pena de prisión de 50 años. Sin embargo, la pena máxima siguió en vigor. Regresó a la institución penitenciaria de Virginia, donde esperaba la ejecución de la sentencia. Mientras la revisión del caso y las apelaciones aún estaban en curso, en el año 2021 se abolió la pena máxima en el estado. Ahora Jorge pasa el resto de sus días en prisión sin posibilidad de libertad anticipada. Solo quedaba una pregunta importante sin responder. ¿Cómo pudo el padre biológico de una de las víctimas asumir voluntariamente la responsabilidad de este asunto? En el año 2005, Jerry le contó a su madre una versión breve de los acontecimientos. Explicó que los agentes de la ley lo habían llevado a la desesperación durante el interrogatorio. Más tarde, en una conversación con periodistas después del restablecimiento de la justicia, describió en detalle su estado en ese momento. Según sus palabras, no había dormido durante más de 24 horas cuando Jerry se enteró del incidente con su hija, lo que destrozó completamente su estado mental, lo cual los investigadores aprovecharon durante el interrogatorio de 24 horas. Según el injustamente condenado, no se le dio ninguna posibilidad de descansar durante 24 horas. Los investigadores se turnaban uno tras otro para mantener la presión psicológica continua. Al final, el padre, que había perdido lo más valioso,
Estaba tan agotado emocionalmente que los investigadores pudieron obtener de él estas increíbles confesiones. En esencia, las fuerzas del orden cometieron una grave falta profesional, debido a la cual Jerry pasó 5 años en prisión. Cuando se enteró de que los policías habían ocultado deliberadamente pruebas importantes que confirmaban su inocencia, decidió exigir una compensación adecuada por el daño sufrido. En ese momento, los investigadores ya disponían de resultados de análisis de ADN que indicaban claramente la no participación de Jerry en el incidente. Pero en lugar de establecer la verdad, las fuerzas del orden simplemente eliminaron estas pruebas del expediente y continuaron manteniendo las acusaciones. Jerry ya había pasado 2 años en prisión en ese momento. En una reciente conferencia de prensa, el fiscal intentó desactivar la situación. Enfatizó que se había proporcionado un abogado al detenido y que sus derechos se habían respetado completamente durante la investigación. Según el fiscal, fue el comportamiento inusual de Jerry lo que llevó a este resultado, lo que despertó sospechas. Sus problemas anteriores con la ley también jugaron un papel. Los investigadores estaban convencidos de que conocía este lugar de antemano y estaba involucrado en el incidente. Continuaron interrogándolo con la esperanza de obtener una confesión, pero Jerry insistió en que todo lo sucedido era solo una fatal concatenación de circunstancias. Se le mostraron repetidamente imágenes inquietantes de la escena del crimen. Además, según sus propias declaraciones, fue intimidado y sometido a presión psicológica en múltiples ocasiones. Jerry se negó durante mucho tiempo a firmar los documentos. Las fuerzas del orden entonces comenzaron a explotar su punto débil. Amenazaron con arrestar a Sheila, lo que habría dejado a sus hijos sin cuidado parental, algo que no podía permitir bajo ninguna circunstancia. Los investigadores necesitaban una grabación en video de la confesión que pudiera usarse en el tribunal. Se necesitaron varios intentos de grabación, ya que Jerry inicialmente se negó a leer el texto preparado por los investigadores, pero bajo la presión de las circunstancias, tuvo que cumplir con las demandas de los investigadores. El caso de detención ilegal se resolvió en febrero de 2014. El tribunal otorgó una compensación de más de $6 millones, pero Jerry mismo no considera el dinero como su mayor victoria. En su opinión, es más importante que este caso de error judicial desencadenara una reforma integral del sistema de justicia penal en el condado de Lake. Porque mientras un inocente estaba tras las rejas, el verdadero culpable continuaba sus actos ilegales contra otras personas. Esta persona ahora está bajo custodia y ya no representa un peligro para la sociedad. Los investigadores sospechan que la lista de sus actos podría ser mucho más extensa. Se realizó una revisión de otras confesiones obtenidas de manera similar. Resultó que otros 4 hombres no involucrados habían sido condenados ilegalmente y las pruebas de ADN confirmaron su inocencia. Estos 4 ciudadanos pasaron un total de 75 años tras las rejas, pero ahora han recuperado su libertad.